En primer lugar, saludar a todas las personas que os habéis incorporado a la conferencia desde Brasil, desde Alemania y todos los socios que estáis entrando en estos momentos. Y vamos a iniciar la primera conferencia con don Aurelio Martínez Estévez, presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia, que nos va a introducir sobre coyuntura económica, crisis de los costes de las materias primas, problemas de suministro y dificultades logísticas que estamos viviendo en esta situación COVID. Don Aurelio, cuando usted... Muy bien. Sí. Bueno, pues nada, en primer lugar, muchas gracias por invitarme a charlar sobre un tema que no es fácil, ¿eh? No creáis que esto es fácil. Aquí la realidad económica siempre es bastante más complicada de lo que nos gustaría serlo. Y por lo tanto yo lo que voy a hacer es aportaros mucha información para que tengáis opinión propia, que eso es... ¿Más alto? Espera un momentito. Esto será más fácil así. Ah, hombre, ya... Vale, tira. Levantaré la voz un poquito más, aunque somos pocos. Bueno, pues la idea que tengo, pues obviamente os voy a dar mi opinión y la voy a poner de una manera sistematizada, pero también os voy a dar muchísima información para que cada uno saque las conclusiones adecuadas y si le parece oportuno. No le he puesto mucho título porque es coyuntura, bueno, si pasa sería fantástico. Vale, empezamos bien. Ahora, la primera pregunta que nos tendríamos que hacer es ¿dónde estamos? ¿No? Entonces, os he puesto aquí un resumen que me parece muy interesante. No es de ahora, es del 1 de marzo de 2021, pero vale para ahora. Por lo tanto, quiere decir que no hemos avanzado mucho en solventar los problemas que ya estaban planteados hace un tiempo. Y esto es un presidente de, bueno, pues es uno de los, no sé si voy a poderlo leer todo, pero en fin, lo que le decían a él uno de los asociados de su organización en Los Ángeles, Long Beach, le decía, mira, no puedo conseguir una reserva en China para hacer una importación. Si consigo no sé qué, no puedo conseguir el contenedor. Si consigo el contenedor, no puedo conseguir un espacio en el barco. Si consigo el espacio, el buque seguirá esperando en el puerto, en Los Ángeles Beach, durante una semana o 10 días o 15, ahora, o 15. Cuando el buque finalmente descargue, puede que no consiga un chasis para cargar la mercancía y llevarlo. Si consigo un chasis, tendré un tiempo difícil y una espera larga para recoger el contenedor. Y si finalmente ya tengo todo cogido, cuando llegue al almacén, no habrá sitio en el almacén. Vosotros mismos. No sé si es un resumen adecuado, pero sinceramente esto es lo que se planteaba el 1 de marzo después de toda la crisis que estábamos padeciendo en la logística, en toda la logística mundial. Y muchas de estas cosas, algunas de las cosas se han suavizado, pero no está todo resuelto. Entonces aquí la pregunta es esta. Cuando analizamos cómo estábamos a finales del 19, por el lado de la demanda y por el lado de la oferta, tanto en el sector transporte, ¿qué nos encontramos? Bueno, pues había una clara desaceleración de la economía, las tasas de crecimiento estaban creciendo cada vez a un ritmo menor, a finales del 19, más o menos, y las perspectivas eran prácticamente de estancamiento. Los estímulos financieros sobre todo, pero también los fiscales estaban bastante agotados, la gente decía hay que reconstruir las políticas porque cuando tengamos un problema no sé qué vamos a hacer. Pues eso, había un estancamiento del comercio internacional e incluso había trimestres negativos en el crecimiento. La UNTAC, algunos de los datos que os voy a poner demuestran que había crecimientos negativos por parte de la UNTAC y las expectativas económicas no eran especialmente favorables. Podríamos poner más variables, pero bueno, para darnos una idea, ¿no? Estamos hablando de finales del 19. ¿Cómo estaban las navieras y la logística marítima, etcétera, etcétera? Exceso de capacidad. Los barcos venían incompletos cuando venían días, venían incompletos aquí. De hecho, las empresas empezaron a hacer desguaces anticipados de barcos que no eran rentables o cosas por el estilo. Flota ociosa, que había un montón, ya lo veréis. Segundo, como los costes de la energía estaban todavía altos, todavía no habían pegado el bajón y luego la subida posterior, lo que estaban haciendo es reducir la velocidad para ahorrar costes, porque el barco obviamente cuando va más deprisa como pasa el coche, bueno, pues gasta más. Entonces alargaban los tránsitos simplemente para ahorrar costes. Los nuevos barcos cada vez eran más grandes y siguen siendo más grandes simplemente para reducir los costes unitarios. Esto va a seguir hasta que la capacidad técnica impida que sigan creciendo, pues eso va a ser así. Los fletes estaban en mínimos históricos, las navieras llevaban años perdiendo
perdiendo, sinceramente. Veías las acciones de Maersk, por ejemplo, en la bolsa de Copenhague y bueno, pues estaban casi disminuyendo constantemente. Teníamos, por lo tanto, unas subidas de costes del combustible, porque además se introducía la nueva normativa de combustibles bajos en azufre y esos eran más caros. O, por ejemplo, todas las navieras, como os he dicho, estaban en resultados negativos y no había más que quiebras y fusiones. El sector se estaba consolidando, integrando a sí mismo porque no se podía mantener la situación presente. ¿Cómo estamos 2 años después? Estamos a finales del 21. Vamos a verlo. Los importantes estímulos fiscales y financieros han seguido y se han acentuado y acelerado durante la pandemia, ahora lo vamos a ver también, y ahora la gran pregunta es, ¿vamos a reconstruir la política financiera? Porque como vuelva a pasar con la sexta o la séptima o la octava ola, otra crisis, no vamos a tener instrumentos para poder utilizar tanto la política, pues la política monetaria lleva en tasas negativas desde hace ya 5 o 6 años. Fuerte recuperación del consumo privado. Es verdad, lo que está creciendo y lo que ha crecido durante estos últimos trimestres han sido el consumo privado. No ha sido la inversión, la exportación también, pero el consumo privado. Pero hay cierto agotamiento, como vamos a ver las cifras enseguida, ¿no? Está cambiando una cosa curiosísima y esto hay que verlo porque os afecta. Además, está cambiando la estructura del consumo privado. Ahora lo vamos a ver, porque esto es un tema muy interesante. Es una recuperación desigual, no todos los países, ni todos los sectores, ni todas las economías dentro de Europa mismo, pues no están todos creciendo y recuperándose de la misma forma. Hay un desequilibrio en los flujos comerciales en el mundo espectacular, sobre todo en Estados Unidos. El déficit comercial de Estados Unidos está alcanzando cifras astronómicas. Expectativas volátiles, ¿sí? Porque ahora tenemos, hace poco, la bolsa estaba cayendo, bueno, ahora sigue cayendo, lleva 3 días cayendo. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa con el COVID? ¿Va a haber vacuna? ¿No va a haber vacuna? ¿Cuánto va a afectar? ¿Qué nivel de contagio? ¿Nos van a confinar otra vez? Por cierto, en Europa ya hay países que están confinando. Ojo, y claro, pues incertidumbre. Los empresarios dicen, estos son expectativas. ¿Qué expectativas tengo? Pues no lo sé. Y ahora, en 2 años, ¿qué ha pasado con las navieras? También muy interesante. En primer lugar, déficit de capacidad. Ahora resulta que no hay barcos. No hay barcos. Pero, joder, pues hace un momento hace 2 años sobraba espacio por todos los sitios y había desguaces anticipados. ¿Qué ha pasado? Vamos a verlo. Hay retrasos. ¿Por qué? Porque, claro, si viene un barco, llega a Los Ángeles y tiene que estar 15 días fondeado porque no le atienden a la entrada, pues si tenía un horario que cumplir en otros puertos, a los otros ya no llega a tiempo. No llegará, pero no a tiempo. Y eso significa, pues eso, black sailing. ¿Cómo están haciendo las grandes navieras? Que eso es un tema preocupante, sobre todo para los puertos. Como no llego a todos, consolido escalas, paro en menos sitios, porque si no, no puede ser. Eso es consolidación de escalas. Los fletes están en máximos históricos, nunca han estado tan caros, desde las cifras o bueno, los espacios que tenemos. Hay déficit de materias primas, lo hemos visto, y subida de precios. Y esto es curioso porque incluso la demanda en este momento no está creciendo como para mantener esos niveles de precios. Vamos a ver que están bajando un poquito, ¿no? Hay subida de combustibles, sobre todo los bajos en azufre, ya lo veremos a ver. El EBITDA o el EBIT de las navieras es espectacular porque, claro, que una naviera que ha estado perdiendo durante tantos años tenga EBITDAs superiores al 50%, al 50%, os he dicho bien, bueno, si tenéis negocios así, decírnoslo para poder invertir en ellos, vale. Y ahora lo que se está produciendo, en vez de integración de navieras, porque todas están ganando bastante dinero, se está produciendo una consolidación vertical. Las navieras están comprando fases de negocio por arriba y por abajo simplemente para consolidar el sector. Esto es un tema preocupante a largo plazo, porque si la naviera acaba teniendo todos, los amarradores acaba teniendo a los transitarios, acaba teniendo todo, pues es un problema. Pero bueno. Bien, aquí tenéis un poco... Oye, voy a verlo porque esa barrita de allí no me deja ver. Pero bueno, vamos a ver ahí. Aquí os he puesto un poco un resumen que apareció en una revista que me parecía bastante bien. Las perspectivas a corto plazo del tráfico marítimo son positivas, pero tenemos muchos problemas. Por ejemplo, uno, congestión en los puertos. No va a cambiar a corto plazo. Ahora lo vais a ver por qué. Los costes del transporte van a seguir altos. No, tanto por qué, por los fletes, como os he dicho, como por otras causas, ¿no? Los cambios en la globalización sí que se están produciendo. Hay rupturas de las cadenas tradicionales de globalización, hay rupturas. En determinadas áreas incluso hay procesos de acercamiento hacia los países consumidores, ciertos procesos de acercamiento. Hay una disrupción total en la cadena de ofertas y el COVID.
Pero os he puesto otros cuantos allí, dice, porque a mí se me ocurrirían, bueno, he puesto esos porque no me cabían más, casi, ¿no? Por ejemplo, os he puesto crecimiento de la demanda, que se está paralizando ya, en Europa por lo menos, la demanda. En Estados Unidos todavía sigue fuerte, que quede claro. El Brexit, que introduce obviamente disrupciones totalmente en todas las cadenas de suministro, todo, en los flujos tradicionales. Por ejemplo, escasez de barcos, estaba puesto antes. Escasez de contenedores, os explicaré. Esto es interesante verlo. Medidas de sostenibilidad, las medidas de sostenibilidad que hay que introducir para que si hay que ir la descarbonización, pues todo eso genera incertidumbres, hay más costes, etcétera, ¿no? La digitalización, la oligopolización del sector, la integración vertical, el control de precios para negociar contratos a largo plazo. ¿Por qué no están bajando ahora cuando está cayendo un poco ya la demanda los fletes? Una pregunta importante. Hay malas personas que dicen, pienso que son mal pensados, que las navieras están impidiendo que bajen porque ahora en este momento, a final de ellos, se negocian con las grandes cargadores, se negocian los contratos a largo plazo. Y entonces es mejor negociar cuando los fletes están altos que cuando están bajando o están bajos. Bastante razonable, ¿verdad? Bueno, pues parece ser que algo de eso también hay. Parece ser. Las materias primas están como están, falta de personal cualificado, por ejemplo, en Los Ángeles, si crece imaginaros la carga, como voy a poner unos datos, crece un 30% el tráfico, pues resulta que no tienes estibadores suficientes para atenderlos, por ejemplo, porque claro, y no es fácil esto, Conductores en el Reino Unido, el problema, pues conductores, lo sabéis, con los camiones. Bueno, déficit de infraestructuras, porque las infraestructuras no son de goma. Este es un pequeño problema que tienen las infraestructuras y de pronto crece el tráfico un 30%, a lo mejor resulta que las infraestructuras no tienen capacidad para atender eso. Bueno, y ahora todo este resumen vamos a ver si lo desvano poniendo dos datos, ¿vale? Y así vosotros sacáis vuestras propias conclusiones. Vamos a coger este primer apartado, la recuperación. Hay cambios en la estructura del consumo, que os he puesto ahí, lo he añadido un poquito más, pues hay que se notan. Por ejemplo, el teletrabajo. El teletrabajo se va a consolidar. No será a lo mejor para siempre, todos trabajando en casa, depende de sectores. Por ejemplo, en tema de informática sí que hay mucho más teletrabajo. De hecho, hay gente que te está pidiendo, nosotros tenemos Infoport, que es una empresa que trabaja con nosotros para nosotros, y el problema que tienen es que la gente importante, los jóvenes y tal, te ponen las condiciones de trabajo, te ponen poder teletrabajar en casa. Y si no se van, porque pueden teletrabajar para Estados Unidos, porque hoy día la informática la puedes hacer en cualquier sitio, ¿no? Y es uno de los grandes problemas de contratación, el teletrabajo. O, por ejemplo, el crecimiento del e-commerce, pues también, eso es una cosa que está para quedarse y que va a seguir creciendo, sin lugar a dudas. Bueno, vamos a ver. Esta es la crisis, ¿veis? Estos son todos los países de la OCDE, el impacto que tuvo. Fijaros la pendiente negativa que tenía ya las tasas de crecimiento, fijaros cómo se iba desacelerando, y de pronto en el primer trimestre viene el COVID y se hunde el crecimiento del PIB de todos los países desarrollados, de toda la OCDE. O sea, esto no es de un país, hay países que sufrieron más y países menos. Fijaros en la recuperación posterior, por lo tanto ha sido bastante importante. Aquí tenéis el IPI, el índice de producción industrial. ¿Qué es lo que le pasó a China? Fijaros, el mes de febrero o de enero debió ser tan malo que no lo publicaron. Entonces, pero bueno, me da igual, está febrero, no pasa nada. Entonces ahí tenéis, no es broma eso. Entonces fijaros cómo la índice de producción industrial cayó un 14% en China, que es la fábrica un poco del mundo para muchísimas cosas, y ahí tenéis la OCDE, que ahí cayó más todavía, la OCDE. Ojo, esto no es, insisto, un país, son todos los de la OCDE. Estos son los estímulos fiscales que se fueron aprobando. A partir de ese momento, todos los países ven que es una crisis espectacular y que hay que hacer algo porque, claro, tú no puedes confinar a la población y no darle ningún tipo de ayuda después, porque hay gente que no tiene ingresos para poder aguantar. Y ahí tenéis un poco el porcentaje del PIB de los estímulos fiscales. Fijaros, por ejemplo, Estados Unidos casi un 27-28%, pero el Reino Unido más, o por ejemplo Alemania más, que parece que pasa desapercibido, ¿no? O Japón, fijaros, los estímulos fiscales para, de alguna forma, suavizar el confinamiento a la sociedad, ¿no? Y a las empresas. Bueno, y aquí tenéis un gráfico muy interesante. Bueno, se ve, el final no se ve, pero bueno. Se puede, a ver.
si puedo, si me dejan. Aquí, ¿no? Aquí. Esto es. Bueno, esto es otra cosa. Ahora es que algo leo todo, es que si no, no podía leerlo todo. Bueno, esto es un gráfico muy interesante porque Estados Unidos siempre es un país en el que se puede ver reflejados todos los impactos de todas las cosas, ¿no? Entonces, observar cómo la tasa de pobreza, la que teníamos ahí antes de ninguna transferencia de impuestos, estaba en el 30% en enero de 2020. Esto es un estudio de la Columbia University, los hace mensuales, es interesante. Entonces, fijaros el impacto de la crisis, cómo aumentó la tasa de pobreza en Estados Unidos del 30 al 37%, de golpe, en un mes, en 2 meses. Y entonces, ante esa situación, fijaros que el año fue un año electoral. Entonces, ¿qué hizo Trump? Pues Trump dice, bueno, pues voy a dar un cheque personal de 1.200, como si lo hubiera firmado de su cuenta corriente, $1.200 a 150 millones de personas. No está mal, no está, como ayuda no está nada mal. Vale. Bueno, luego, lógicamente, el nivel de pobreza baja, y ahí después tenéis, por ejemplo, en julio de 2020 finalizan las ayudas al desempleo de $600, sube un poquito. Se empiezan a distribuir en diciembre de 2020 el plan de ayudas de Biden. Biden, para no ser menos que Trump, dice que va a aprobar una ayuda de $1.600, pero para las personas necesitadas, no genéricamente. ¿De acuerdo? Entonces suponía 1,9 billones de dólares de inyección. Vale, ya tenemos, estas son las medidas. ¿Y eso qué va a implicar? Bueno, ahí tenéis un poco... Bueno, esto me lo salto, porque eso es simplemente que el consumo privado es el que está tirando del asunto. Espera un momentito. Lo que va a suponer es que el cambio en la estructura del consumo. Vamos a ver qué pasa. Mira, vamos a empezar por esto y luego volveré. Esta que tenéis a la izquierda es la senda desde 1959 del consumo en Estados Unidos, del consumo de las familias. ¿Qué tenéis allí? Si os fijáis, hay una evolución clarísima, secular, tendencial, de que cada vez las familias compraban menos bienes y dedicaban más de su renta a servicios, a viajes, hostelería, servicios financieros, en fin, lo que queráis, ¿no? Entonces, observar que en el año 55, en el año 59, el 55% de la renta familiar eran bienes, sean materias primas, sean vuestras puertas, lo que sea, bienes, ¿no? Y sin embargo, cuando llegamos ya al año 19, solamente le dedican el 30% de la renta familiar, le dedican solamente ya al consumo de bienes, incluido la alimentación, incluido todo, textil, todo, ¿no? Bueno, ¿y qué ha supuesto la crisis? Claro, si a las familias americanas las confinas y las dejas en casa y no puedes ir a los restaurantes y no puedes viajar porque necesitas no sé cuánto, ¿qué se dedican? A gastar, porque claro, gastar es fundamental. Y sobre todo, ¿qué? Bienes, porque servicios no tienes capacidad para gastarlos, ¿no? Y entonces observar el crecimiento tan brutal que hay en el consumo de bienes en un espacio temporal de 2 trimestres o 3 trimestres. Claro, os he puesto el gráfico más reducido al otro lado para que lo veáis en el tamaño. ¿Qué supone ese cambio? Pues ese supone un cambio en las pautas de consumo de las familias de 2,5 puntos del PIB de Estados Unidos, pero eso son 640.000 millones de dólares. 640.000 millones de dólares, que no está nada mal. Vale, ahora vuelvo a la de antes. Veis aquí el consumo de bienes, cómo cae, y el de servicios en Estados Unidos, y se va recuperando, pero fijaros que no se ha recuperado del todo el consumo de servicios, sigue siendo todavía prioritario el de bienes. Bueno, entonces, ¿esto qué es? Pues claro, es que Estados Unidos no produce, bueno, produce muchas cosas, pero no produce todo lo que consume. El gran suministrador de bienes a Estados Unidos es China. ¿Y qué pasa pues con Estados Unidos? Porque las importaciones se disparan. Como podéis observar, aumentan las importaciones de una masiva de Estados Unidos. Claro, lógico, porque la estructura productiva americana no puede suministrar ese conjunto de bienes. Y ha pasado otra cosa, no solamente consumen, también ahorran. Pero lo del ahorro les ha durado poco, como podéis ver. Es verdad que ahorran, pero pasan del 7% aproximadamente de Estados Unidos en algún momento puntual, un trimestre, al 32-33, pero bueno, ahora ya están en el 7%. No, eso de ahorrar, ¿para qué? Esto solo queda aquí. Bueno, es igual. En Europa pasa lo mismo, pero de una menor medida. ¿Veis? Esto es el consumo en Europa. Entonces, si os fijáis, la misma tendencia, el consumo de servicios va creciendo, por lo tanto, el de bienes iba decreciendo. Con la crisis
pega un salto cualitativo, pero si os fijáis, pues también se está disminuyendo. Aquí se están de alguna forma recomponiendo las tasas históricas, ¿no? Bien, aquí tenemos las tasas de ahorro en la OCDE y en otros países. Fijaros, bueno, pues Estados Unidos es el primero que tenéis allí, el salto, pero en la eurozona aumenta mucho más. Alemania aumenta mucho más las tasas de ahorro. España estamos ahí, estamos incluso peor que Estados Unidos, que ya es decir, ¿eh? Pero bueno, ¿qué pasa ahora? Vamos a ver esto. Si tienes 640.000 millones más, una parte la ahorras, pero el resto no, quiere decir que consumes, pues ahí está la estructura del consumo global del mundo. No solamente en España, sino, en Estados Unidos, sino en el mundo. ¿Qué es lo que tenéis ahí? Pues que el consumo global en el mundo empieza a crecer a tasas del 20%. Eso no hay quien lo aguante, no hay estructuras logísticas que aguanten crecimientos de un trimestre para otro del 20%, y además de una manera de 2 o 3 trimestres o 4. En Estados Unidos, que tenéis el gráfico 2, es donde se ve perfectamente cómo el crecimiento brutal que se inicia a mediados del 1920 continúa. Todavía en Estados Unidos, a datos de septiembre, que es el que tenéis ahí, los últimos disponibles, la demanda de bienes está creciendo a tasas del 13%, 12,5%, 13%, 14%, que es muchísimo. Pensad que el PIB de Estados Unidos son 20 billones y el consumo es el 70%. En los demás países ya no. Por lo tanto, fijaros que la demanda mundial no crece tanto, que es el primer gráfico, pero el que crece es Estados Unidos. En Europa, ¿dónde estamos? Bueno, pues estamos aproximadamente entre el 2 y el 4%. ¿Dónde estamos en la India, por ejemplo, el subcontinente y Oriente Medio? Pues si os fijáis, lo que es el consumo está pues, el 5, pero según con qué año lo compares, pues es menor. En Asia en general, pues está entre el 2 y el 6, depende de la base comparativa que hagas, las exportaciones y las importaciones. En África, pues como veis, está en 0 o creciendo el 2. O en Oceanía, pues prácticamente en el 1, las dos, y en América del Norte, pues también están contenidas. Por lo tanto, ¿dónde se está manteniendo el boom del comercio? En Estados Unidos, el boom del crecimiento, y eso explica la congestión en la economía americana, claro. Bien, esa congestión que tenemos va a reducirse a corto plazo. Hombre, necesariamente se tiene que reconducir, pero hay algunos indicadores que nos dicen que todavía no es el momento para que pensemos eso. ¿Por qué? Porque hay una relación que es fundamental y es comparar los inventarios que tienen las empresas y las industrias que se atienden al comercio y las ventas. Entonces, si os fijáis, la relación que hay entre inventarios y ventas, la ratio, está en mínimos históricos. Fijaros que está en una relación prácticamente el 1,1, algo así, ¿no? 1,20 y tantos, ¿no? Mientras no se recuperen primero los inventarios, los que venden, ¿qué tal? Primero van a reconvertir sus inventarios. Por lo tanto, tienen que comprar más para mantener eso. Por lo tanto, a corto plazo, aparentemente la tendencia va a continuar a que se mantenga la demanda al menos medio año más, al menos. ¿Qué está creciendo más? Si veis el gráfico de vuestra izquierda, lo que más está creciendo son las ventas al por mayor, que es lo que tenéis allí, pero luego también están creciendo los retails y bueno, los productos manufacturados, ¿no? Pero que sería vuestro sector, pero en cualquier caso el que más está creciendo sería ese otro. Bueno, esto es el crecimiento desigual en varios países, estos son países emergentes que están creciendo más. Bueno, aquí tenéis, por ejemplo, ahora dos indicadores de lo que le está pasando a Estados Unidos por el comercio. Fijaros. En el cuarto, pero ya empezó el tercer trimestre del 2020, los datos de ahí, y el cuarto trimestre, las importaciones estaban creciendo, estos son contenedores que estaban recibiendo los puertos americanos, estaban creciendo a tasas del 27%. Eso no hay puerto que lo aguante. Tú no puedes recibir de golpe un 27% más de contenedores. No hay quien lo aguante. Y ahí tenéis los datos de este del año 2021. En Los Ángeles, Long Beach, que os lo he puesto en el recuadradito en rojo, en lo que va de año, es los 3 trimestres del 21, está creciendo su tráfico de contenedores un 25%. Claro, y claro, pues luego pasa lo que pasa. De hecho, ha escalado posiciones. Nosotros estamos por ahí, ¿eh? El 27. Y porque no está actualizado los datos de los que faltan, porque hemos pasado el pideo, ¿eh? Hemos pasado el pideo, porque nosotros no nos va tan mal, estamos creciendo un 6%. Bueno, y aquí tenéis un poco qué es lo que está sucediendo con todas esas medidas, ¿no? Ese crecimiento de la demanda de bienes se ha traducido en ¿qué?
Congestión en los principales puertos. Los Ángeles, ahora os voy a poner después los gráficos para que los veáis. Yo pongo lo que opino, pero porque bueno, me gusta leer los datos, ¿no? Congestión en los principales puertos. Por ejemplo, las esperas en Los Ángeles Long Beach están aproximadamente alrededor de 15 días. Imaginar lo que es un barco parado 15 días a la entrada del puerto. Os he puesto ahí una línea, que es la última. Un barco de portacontenedores cuesta aproximadamente unos 180 millones de dólares. Aproximadamente. Depende, ¿no? Y tiene una vida, pues aproximadamente también de 20 años. Eso quiere decir que si son 20 años es una amortización, simplemente la amortización del barco son 9 millones al año. Entonces dividir, ¿eh? No hace falta ser un gran economista para esto. Lo cual quiere decir 24.700 dólares de amortización al día. Ahora multiplicar por 15 días. Es muy fácil. Esto es curioso, ¿no? Pero merece la pena pensarlo, ¿no? Bueno, las navieras no pueden mantener la regularidad, ya se lo he dicho. Hay déficit de capacidad, hay fuerte presión de la demanda, congestión portuaria, falta de contenedores. Pues eso es otro problema que le voy a dedicar una apartado especial. Los fletes máximos, eso ya lo hemos comentado. Bueno, aquí tenéis un poco las fotos de los puertos, para que veáis los puntitos, un poco así, crema, no son amarillos, ¿no? No sé qué color. Esos son los barcos grandes. Aquí están solo los barcos grandes, ¿eh? Y podéis identificar el nombre y la carga que lleva, etcétera, etcétera. Esto está on time, o sea, quiere decir que lo podéis consultar. Hay varias aplicaciones. Bueno, la de la izquierda es Los Ángeles Long Beach, ¿no? Entonces veis los que están ya amarillitos, que están pegados a los muelles, pues son los que están trabajando. Y bueno, pues ayer, pues esta es la de ayer, ¿eh? Esta la sacamos ayer. Para daros más actuales no había muchos, pero estos son barcos grandes, insisto, ¿eh? El siguiente que habéis dado es Singapur. Como veis, es un lío, es un caos total. Es un caos, ¿eh? Entonces, el de abajo de Los Ángeles es el de Oakland, el puerto de San Francisco, ¿no? Que ahí no hay muchos, por lo menos, o están más abajo, ¿no? Y el otro es el puerto de Rotterdam, que como veis, pues también está con bastante congestión. O sea, moraleja, esta es la congestión de barcos que hay. Estos son un cuadro resumen de cómo está todo el tema logístico en Los Ángeles. Estos son los puertos americanos. Los Ángeles Long Beach, cuando mira la terminal, en el muelle, mal, en el patio, mal, en las puertas, mal, en el trabajo, los estibadores, mal, todo. Y luego en los intermodales, el camión, mal, el ferrocarril, mal, todos, barcazas, los feeders. Bueno, moraleja, está todo el rojo, que quiere decir que está muy mal, con problemas serios, ¿no? Pero es que el resto de puertos también tienen problemas, Tacoma tiene, o tiene Savannah, o tiene Norfolk, etcétera, etcétera. No tanto, no tan grandes, no tan graves, porque al final la carga de Asia se desembarca básicamente por Los Ángeles, ¿no? Bueno, aquí tenéis un poco los black sailing, bueno, lo que comentábamos de que no pueden cumplir los contratos y por lo tanto los retrasos que están teniendo, etcétera, etcétera. Y aquí viene ahora una cifra, una cosa muy bonita. ¿Qué implica? Porque decimos, ¿y por qué hay déficit de barcos? ¿Os acordáis que hemos comentado que en este momento no hay barcos suficientes? Pero si hace 2 años sobraban y ahora no hay, ¿por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué significa que estén en Los Ángeles Long Beach, que estén allá sin operar durante 15 días o luego cuando andan en el puerto que retrasen la carga o lo que sea y que al final un barco pierda 20 días? Solo 20 días, ¿eh? Pues eso significa, fijaros, que en las líneas que van en el Pacífico, lo que va de Asia a Estados Unidos, los atrasos inmovilizan el 23% de la flota. O sea, para compensar los retrasos, habría que incrementar la flota un 23%. Simplemente para la congestión. Esto es pura congestión. Claro, si yo no tengo los barcos, imaginaos que tuvierais una empresa de camiones y cuando vais a un destino tuvierais 15 días parado el camión. Pues necesitaríais más camiones para hacer lo mismo. Este es el tema. Pues hay en la ruta del Pacífico, el hecho de que estén los barcos paradillos y tal ahí, supone un 22-23% de necesidades de barcos adicionales que no hay. En la Asia-Europa es un 13%, que tampoco está mal, un 13%, o a nivel mundial, porque en otras líneas no tienen tantos retrasos porque no hay tanta congestión, como podéis observar, en cualquier caso está en el 12%, que no está nada mal, a nivel mundial. O sea, a nivel mundial, para atender las necesidades de demanda, harían falta incrementar la flota un 12% si quisiéramos
que hubiera capacidad para todos los bienes demandados. Y eso no se hace así como así. Bueno, ¿y eso en qué se ha traducido? Pues claro, lo que hacen las navieras, si yo tengo mi barco que me cuesta cada día 24.000, 25.000 simplemente en amortización, pues voy a empezar a subir los fletes. Si además hay déficit de barcos y no puede atender la carga, al que más pague se la lleva. ¿Y qué ha pasado? Estos fletes son spot, no son contratos, porque normalmente las navieras con los grandes cargadores tienen contratos a largo plazo, a varios años, ¿no? Pero en cualquier caso, ¿qué veis? Pues que fíjate, el índice de Shanghái, que es uno de los más utilizados, que estaba en torno a los 900, 850 antes de la crisis, a principios del 20, bueno, pues ha estado a 3.200. Y es el medio, porque ahora veréis que hay más, ¿no? ¿Qué es lo que se aprecia ya desde hace, diríamos, un par de meses o mes y medio? Que por lo menos no están creciendo. El crecimiento se ha parado, incluso hay una cierta suavización en las tasas de crecimiento. Eso lo tenemos también en nuestros índices, el índice nuestro del puerto, que son las exportaciones. Fijaros la subida tan espectacular. Aquí todavía se nota poco la ralentización, pero se va a notar. Es inevitable. No todos los fletes a todos los sitios han crecido en la misma medida. Y ahí tenéis qué es lo que le ha pasado, por ejemplo, a Europa. Si tomamos marzo del 2019 y vemos septiembre del 2021, los fletes en general han crecido en Europa un 1100%. ¿Por qué? Porque las navieras discriminan, no lo dudéis. Es más rentable para ellas a lo mejor generar tráficos hacia Estados Unidos o lo que sea que hacia Europa. Ahí tenéis un poco la costa este de Estados Unidos, la costa este, la US East Coast y la US West Coast, ¿no? Y eso es importante para pensar un poco en términos de futuro. Vamos a ver, este es un índice combinado que hace la Universidad de Leibniz y lo que hace es un poco cómo van los tráficos de contenedores. Un índice de tráfico de contenedores a nivel mundial, ¿no? Tiene una selección, creo que son 90 y tantos puertos, no, 91, lo tenéis ahí abajo. 91 puertos que le pasan más o menos información mensual y mensualmente elabora un índice de cómo va evolucionando la carga de contenedores a nivel mundial. ¿Y qué es lo que se aprecia clarísimamente? La caída de la crisis en el 20, la subida, la recuperación, y ahora ¿qué veis ahí? Por lo que se ve un estancamiento. No se aprecian ni caídas ni subidas. Está perfil plano. Esto es importante para aventurar qué va a pasar en el futuro. Claro, ¿qué va a pasar en el futuro? Porque si los tráficos ya no están creciendo, la demanda, como habéis visto, está ubicada exclusivamente en Estados Unidos, el resto del mundo no está creciendo tanto, etcétera, etcétera, tendría que haber una cierta normalización, tendría que haber. Bueno, el comercio mundial, esto es como ha sufrido, ahí tenéis las series. Esto es un dato curioso. En fin, ahí os he puesto las series de crecimiento de variación del tráfico marítimo mundial desde el año 71. Entonces, observar que la crisis actual no ha tenido tanto impacto en el tráfico marítimo como otras crisis, curiosamente. Parece mentira que esta crisis, que es tan importante, que es tal y que cual, bueno, pues la primera crisis del petróleo de los años 74 o 75 fue más, el impacto que tuvo fue mayor en el tráfico marítimo, o la segunda, o incluso la propia crisis financiera del año 2008. Fijaros que tuvo más impacto en el tráfico marítimo que la actual también, pero menos, ¿no? Bueno, pues eso es importante. Es una curiosidad, bueno. Ese estancamiento que veíamos en el comercio, la evolución de la Universidad de Leibniz, el indicador ese, ¿en qué se traduce? Estas son las estadísticas de Drewry. Drewry es una compañía que está especializada en los tráficos marítimos, es bastante seria, y es muy interesante ver, estas estadísticas las sacó en octubre, por lo tanto no son recientes, relativamente recientes. ¿Y qué es lo que te dice allí en el 21? ¿Cuál es la dirección de los tráficos? Si os fijáis, todo es en rojo, hacia abajo. ¿Qué quiere decir eso? Pues que las previsiones que se están haciendo en octubre, que valen ahora todavía, no es de lo que decíamos antes, no es de crecimientos espectaculares, sino más bien contención, incluso bajada. Para el 21 sube, pero el 21 está muy lejos, aunque parezca que es el mes que viene, es el año que viene también, claro, pero el mes que viene, el 21, ¿quién sabe qué va a pasar en junio del año que viene si no somos capaces de adivinar qué va a pasar en enero? A ver si nos aclaramos. Entonces, moraleja, pues bueno, bien, sí, es posible que mejoren, pero ya veremos, eso está por ver. Lo que sí que tienen claro es que el 21 cae y las tendencias es la baja. Y esto es importante para hacer un poco análisis predictivo, ¿no?
Aquí tenéis la evolución del comercio en volumen, aquí tenéis otro indicador. Este es de la UNTA, que os lo pongo para que tengáis toda la información. Este es lo que piensa la UNTA, la evolución, lo que está pasando según la UNTA. Esto es lo que está pasando según la Organización Mundial del Comercio. Si os fijáis, hay una caída en el último trimestre, en el tercer trimestre. No está estos son datos cuantificados, esto sí que ya son estadísticas, se pueden corregir, obviamente. Y aquí tenéis una que me parece muy interesante, que es el G20. Esto lo ha sacado la OCDE, si mal no recuerdo, es la última también del tercer trimestre. Entonces, es verdad en el gráfico vuestro de la derecha que está creciendo, pero si os fijáis en un aplanamiento claro, el último trimestre no crece. Y lo que es interesante es el siguiente gráfico, el que tenéis a vuestra izquierda. ¿Por qué? Porque frente a estas tasas de crecimiento, el tercer trimestre que vemos, que no hay crecimiento, que las tasas han caído ya. Por lo tanto, yo creo que nos podemos quedar con la idea, porque lo están demostrando todas las estadísticas que estamos manejando, que aparentemente va a haber una parálisis o por lo menos una ralentización de las tasas de crecimiento. ¿Y eso dónde se empieza a ver? Que esto a lo mejor os afecta ya un poco más. Una curiosidad, creo yo. Hay determinados índices que son especializados. Por ejemplo, el de Shanghái es básicamente contenedores, ¿no? Y lo que nos muestra es la evolución del precio de los fletes de los contenedores. Este es el Dry Baltic, o el Baltic Dry, lo que mide son los fletes en graneles, que os puede afectar más tanto graneles sólidos como líquidos. ¿Y qué es lo que se observa? Pues que frente al crecimiento que tuvo durante la crisis, si os fijáis en los últimos 3 meses, lo que se ha experimentado es una caída importante. Los fletes en graneles están cayendo. Y esto es importante. Esto es un tema que ya anticipa lo que puede acabar pasando, ¿no? Bueno, por lo tanto, ¿qué hicieron las navieras además de todo esto? Pues lógicamente reducieron la flota ociosa a mínimos, como es razonable. Todas las entidades, solo faltaba que tuvieran las flotas, los barcos parados, les hubieran puesto verdes. Bueno, los ponemos de todas formas. Aumenta la demanda de barcos nuevos, pero claro, los barcos nuevos hasta dentro de un periodo largo, 2 o 3 años, no van a estar operativos, con lo cual, bien, vale, está bien, ¿no? Se incrementa la demanda de nuevos contenedores, del contenedor, de la cajita, para que nos entendamos. Esto tarda más que se produzca, pero es que no solamente los barcos, los contenedores, las cajitas están paradas en los barcos, que también están. Si el barco está parado con el contenido. Es que cuando, por ejemplo, uno de estos contenedores llega a Estados Unidos, como hay tal desequilibrio en las relaciones comerciales, solo 1 de cada 3 contenedores que importa a Estados Unidos vuelve al mercado con la exportación. Esto es una locura, porque se quedan parados allí, hasta que coges los vacíos y te los llevas. Bueno, ¿y por qué la subida de los contenedores? Ahora vamos a hablar no de esto, sino de la cajita metálica, del contenedor. Vamos a hablar un poco, porque también este es otro mundo aparte. Tened en cuenta que la mitad de los contenedores que se manejan en el mundo son leasing, no son propiedad de las navieras. Esto es importante, son empresas que se dedican a esto, claro. Y les pasa lo mismo que tú si alquilaras un barco. Si me tienes parado el contenedor en el Quinto Pino, pues te lo cobro, faltaría más, ¿no? Bueno, pues los desequilibrios comerciales, lo que os he dicho en Estados Unidos, es una causa del incremento del precio. Los contenedores vacíos se quedan en los países que luego no los necesitan para sus exportaciones, se quedan bloqueados allí. Los bloqueos en los puertos por la congestión, es una razón. Los déficits de mano de obra portuaria, porque en este momento el gran problema que están teniendo los puertos, curiosamente, es que los contenedores se quedan en los puertos, porque no hay mano de obra. Y claro, hay congestión. De hecho, nosotros estamos al límite. Está creciendo, pero no por tráficos, sino porque no se llevan los contenedores, se quedan allí, en los puertos. La congestión que está habiendo en Estados Unidos, además de todo eso, es que no salen los contenedores. Fijaros que en Los Ángeles Beach han aprobado un impuesto especial para aquel contenedor que se quede más de una semana. Nada menos que $500 por día, a partir de la semana. No está mal, ¿eh? No está mal. Pero es que se quedan ahí. Entonces, claro, pues el puerto no es de goma. Entonces, claro, imaginaros, ¿no? Bueno, es las restricciones en el sistema de transporte, los patios, es lo que os decía, los patios están congestionados, la crisis de suelo lo único que hizo fue tensionar más los déficits. Bueno, es verdad que los precios de los contenedores estaban anormalmente bajos, como pasaba con los fletes, pero bueno. Y la estrategia de los navieros, pues también, si vas más despacio porque los barcos te interesa ahorrar combustible, pues razonablemente tardas más y por lo tanto los contenedores están ahí parados. Por lo tanto, ahí tenéis ahora todo eso que os he explicado puesto en
datos. Ahí tenéis la flota inactiva, fijaros cómo creció sustancialmente en el año 20 y que ahora está pues, en el 2%, que es probablemente el mínimo razonable, el mínimo técnico para entendernos. Es curioso porque hasta la misma fuente tiene estadísticas distintas. Esta está sacada de Alphaliner y estas estadísticas también son de Alphaliner. Y si os fijáis aquí, el dato que ellos dan es el 2,1% de la flota, en la que está ociosa, pero si vais a este gráfico azul, pues está por debajo del 2%, estará en el 1%. Y dice, joder, pues son las mismas fuentes. Quedaros la que queráis, me da igual. O el 2 o el 1, pero quiere decir en mínimos. Como podéis observar, no tendría sentido que no estuviera la flota ociosa. Los nuevos pedidos de barcos, fijaros lo que han crecido en el primer trimestre, en el cuarto trimestre del 20, del 21, etcétera, pero y siguen creciendo, claro. Ahí tenéis las unidades pedidas en los astilleros, fijaros cómo está creciendo. Estos datos son actualizados hasta septiembre del 21. ¿Quién está pidiendo por compañías? Esto es un dato interesante. No todos están creciendo igual. Si os fijáis, está creciendo mucho, por ejemplo, MSC, que es la segunda naviera en importancia en el mundo, primera es Maersk, segunda es MSC, y cuando entre en funcionamiento, que yo creo que ya van a entrar, porque esto es octubre, sí, puede ser que sí, va a superar a MSC. A Maersk va a ser la primera naviera del mundo, va a ser MSC. Bueno, luego tenéis ahí el incremento de COSCO o de CMA. Fijaros Evergreen, que está creciendo muchísimo, ha pedido un montón de barcos nuevos. En fin, bueno, esto es una curiosidad. No tiene. Y si os fijáis en la parte derecha vuestra, ¿qué se pide? Pues si os fijáis, de los 148 barcos pedidos, order book, si os fijáis, 50 son grandes, entre 18.000 y 24.000 contenedores. O sea, las flotas van a seguir creciendo de una manera espectacular. No sé si habéis estado nunca en el puerto de Valencia, que os invito a que vengáis, os invito, seriamente. Porque si tenéis la suerte de ver uno de los grandes portacontenedores, que son inmensos, imaginaros 4 campos de fútbol, más de 400 metros, una altura de 28 pisos, merece la pena. Es una curiosidad técnica como otra cualquiera, ¿no? Bueno, pues esos son los contenedores que los portacontenedores. Y aquí tenéis un poco el tema ahora del contenedor, de la cajita, para que nos entendamos, no el portacontenedores. En el mundo aproximadamente hay 43 millones de contenedores, que son los que operan en el mundo. Se mueven al año aproximadamente, si contamos puerto de origen, puerto de destino, creo que son unos 500 millones de contenedores. Lo cual quiere decir que cada contenedor hace varios viajes en varios sitios, como es razonable, ¿no? Bueno, pues hay déficit y ahí tenéis un poco por qué falta el déficit y sobre todo lo que está pasando. Es que alquilar un contenedor antes de la crisis costaba $1.500 y en este momento alquilar un contenedor, para alquilar el contenedor, luego está el flete, cuesta entre 6.000 y 9.000. Y hacer un contenedor que es una caja metálica en el fondo, que es una construcción relativamente sencilla. Pero como hemos delegado todas nuestras responsabilidades industriales en China, pues ahora tenemos lo que nos pasa. Antes valía $1.600 que te dieran una caja, un contenedor, y en este momento ya cobran 2.500 o más. ¿De acuerdo? Pero es el mercado, ¿no? ¿Verdad que sí? En vez de madera, hacemos aquí hierro. Chapa. En fin, bueno, para que ahí os he puesto para que estos datos los da Triton, que es la compañía que es la más importante dentro del leasing. Ahí os fijáis, bueno, pues la línea roja nos dice que más del 50% es lo que se dedica al leasing, y el resto pertenece a las navieras, ¿no? Las navieras están comprando, de alguna forma. A principios de año, el vicepresidente de Global Oceánico de Flexport decía que hacían falta como mínimo 500.000 contenedores. A principios de año, ahora más, porque sí, están todos parados por ahí. O sea que, solo Los Ángeles, ahí decía, fijaros, porque es que estas declaraciones son de enero, ojo, enero. Decía que están esperando atracar 33, en este momento hay 80 y tantos. Barcos esperando entrar. O sea que no, desde enero no ha mejorado, como podéis observar. Bueno, aquí Hapag-Lloyd encarga 159.000 contenedores, FMA 22 nuevos buques, bueno, os he puesto algunas. Antes se llevaron a desguace, lo que os comentaba del desguace, fijaros cómo crece, lógicamente para tenerlos ociosos, pues ¿qué te quitas? Los menos rentables te los quitas, ¿no? Ahora, pues obviamente no se lleva a desguace porque son utilizables todos los barcos que tenéis por ahí, ¿no? Y en paralelo se van produciendo otros impactos que también afectan al mundo, y además de una manera sustancial. Por ejemplo,
el incremento de las materias primas, de los precios. Ahora hay que explicar por qué. Esto es importante, ¿no? Tanto industriales como agrícolas, ¿eh? Del petróleo o del bunkering. Vamos a ver, no sé si viene aquí, luego lo explicaré. Las materias primas, sobre todo las industriales, las agrícolas menos, tienen ciclos largos. Quiere decir que, bueno, pues imaginaros una mina de lo que sea, de aluminio, de lo que sea, ¿no? Pues las inversiones que yo estoy haciendo ahora las planifico con bastante tiempo, las aplico. Cuando empieza a producir han pasado bastantes años, entra en producción, entonces caen los precios, las inversiones que has hecho tú, pues caen los precios. Entonces tú paralizas un poco las inversiones y al cabo del tiempo pues vuelve otra vez. Cuando hay déficit y ya te resulta más rentable, vuelven a hacer más inversiones, lo cual quiere decir que tiene ciclos. Las materias primas siempre tienen ciclos importantes de subidas y bajadas, ¿eh? En función de lo que cuesta poner en explotación nuevas minas y por lo tanto nueva cantidad de esos productos. Con la crisis, ahora no sé si somos conscientes de lo que hemos vivido, pero en términos económicos, si yo hubiera tenido la responsabilidad de tomar decisiones en marzo del 2020 sobre inversiones multimillonarias en una mina o lo que sea, me lo hubiera pensado 2 veces, porque no sabías qué iba a pasar. Como os ha pasado a todos, a cada uno a su escala, Y ahora dices, bueno, ahora hemos, tal vez porque no nos queda más remedio y porque hay que sobrevivir, hemos reducido nuestra aversión al riesgo. Y dices, ¿qué remedio me queda? Pero está ahí, el riesgo y la incertidumbre está ahí, ¿no? Entonces lo que sucedió en este momento, como estas materias primas pues tienen, os he dicho, necesidades multimillonarias de inversión, pues lo que ha pasado es que se han paralizado. Las agrícolas tienen un componente distinto. Las agrícolas utilizan muchos pesticidas, utilizan energía, utilizan muchas cosas y claro, si sube el petróleo y sube todo eso, pues lógicamente los costes suben. Si los fletes traen, porque traer ahora fruta fuera de temporada de Sudamérica estaba tirado. Pero claro, si el contenedor se ha multiplicado por 4 y el flete por otros 4, pues entonces resulta que a lo mejor en el puesto de destino el producto sale más caro. Claro. Y si a eso le añades mayores costes, pues bueno, resultado. Aquí tenéis un poco la evolución de los precios de las materias primas desde el año 92. Fijaros que son ciclos bastante largos, caída, subida, ¿no? Bueno, lo que ha subido en los últimos meses desde 2020. Fijaros la subida, que es una subida bastante espectacular. Aquí están todas las materias primas. Aquí os he separado lo que son alimentos de lo que son industriales, ¿no? Entonces, fijaros que los alimentos se mantienen todavía por los costes, en este caso, pues sobre todo por la energía y los fletes. Y en las industriales, bueno, como son graneles, ya habéis visto que los fletes de los graneles estaban cayendo, etcétera, etcétera. Bueno, se puede observar una cierta suavización de las alzas, ¿no? Aquí, estos son los precios de la energía. Fijaros, está hasta el mes de octubre. Y como los datos estos son diarios, os he puesto el West Texas Intermediate, que es todos estos son precios spot, los de este que tenéis ahí, del West Texas. Del petróleo, fijaros cómo cayó hasta precios negativos y después pues una subida espectacular y ahora está en torno a los 70, 70 y tanto. Estos días ha subido un par de dólares más. Este es el West Texas, luego el Brent es más caro, es un poco más caro, ¿no? En cualquier caso, observar, bueno, pues que ahora estaría a niveles del 2018 aproximadamente. Este sería el bunkering, que es lo que le cuesta a las navieras, bueno, pues proveerse de combustible en Rotterdam, ¿no? Y ahí tenéis las distintas variedades de fuel, un poco toda la subida que han tenido. También se ve una cierta ralentización, observar, incluso caída. Esto es lo mismo, uno de los términos del fuel, el IFO 380, y aquí otros. Os he puesto varios, como podéis, para que os entretengáis. Y bueno, el conjunto de todo esto, ¿a qué ha llevado? Pues eso nos lleva a un incremento considerable de los costes totales del tráfico marítimo, cuando empezáis a sumar componentes, y a un incremento de los beneficios empresariales de las empresas, los carriers, las navieras, ¿no? Hasta máximos desconocidos. Y aquí tenéis la evolución del EBITDA, del EBIT, ¿no? Este es el EBIT, el margen del EBIT de las navieras. Observar que habían tenido pérdidas acumuladas, fijaros, había momentos de crecimiento, por ejemplo en el 2010, puntual, claro, pero es que el tercer trimestre han tenido un EBIT del 56% de la facturación.
es difícil invertir en navieras, porque coger un barco ya vale 180 millones, claro, pues yo no puedo, me viene un poco justo, ¿no? Bueno, ahí es donde estamos. Ahora vamos a ver. Yo creo que lo peor, ahora os voy a poner un poco la reflexión y luego para el final. Lo peor de la pandemia creo que fue entre enero y marzo. Eso es lo que nos dicen las estadísticas, por lo menos. Y yo creo que a partir de marzo y sobre todo a partir de este verano es donde empieza un lento proceso de ajuste. Se han reducido ya la avalancha de tráfico, lo habéis visto, ya no están creciendo tanto, más bien están estancados. Sigue la tensión en toda la cadena logística, porque a pesar de todo la demanda está ahí. Conseguir la reserva, el contenedor, el fondeo, el tal. Hay colapsos en ciertas áreas, ahora ya los colapsos están, pero por causas distintas. Ojo, antes por incrementos de tráfico y ahora simplemente porque los contenedores no salen de los puertos. Por ejemplo, en Europa está habiendo problemas de colapso, pero de colapso del patio, porque no salen los contenedores, ¿de acuerdo? Y aquí en España en algunos casos también está pasando. Pero bueno, en ciertas áreas, penalizaciones, lo que os decía, se mantiene el déficit de contenedores y el incremento de los precios. Bueno, ahí os he puesto un poco un resumen de dónde estamos. ¿No está afectando toda la inflación? Pues sí, un poco sí que está afectando. Otra cosa es que sea transitoria la inflación. Esto yo sí que creo que es transitoria, lo digo con franqueza, no creo. Luego la realidad, sabéis que los economistas nos dedicamos el 50% del tiempo a predecir lo que va a pasar y el otro 50% a explicar por qué no ha pasado lo que dijimos que iba a pasar. Pero bueno, si no estaríamos muy aburridos. A ver, si hay que dar trabajo a todos, ¿no? Entonces, creo sinceramente que la normalización va a ser complicado que se pueda producir antes de la segunda mitad del año que viene. Porque ahora viene un periodo malo, ahora son navidades, aunque ya está hecha, la carga ya está, la que tiene que venir ya está aquí, si no malo. Pero ahora viene el año nuevo chino, que es en febrero, con lo cual se paralizan los fletes y se paralizan los tráficos. Hasta que te recuperas, ya estás en marzo-abril, hasta el verano como mínimo no se va a normalizar un poco. Hay gente que es más pesimista, que espera que hasta final de año de que viene, ¿no? Para que veáis que no soy tan pesimista. Ahí tenéis la inflación en Estados Unidos. Bueno, pues está alta, sinceramente, está alta, y aquí tenéis la de Europa. Merece la pena analizar la de Europa, primero porque nos afecta a nosotros, eso para empezar. Entonces, si os fijáis, sí que está ahora en torno al 4, algo, 4,1 que hizo que el mes pasado, creo. Pero es muy importante la parte de arriba. ¿Qué es lo que ha generado esa inflación del 4 y pico? Pues lo tenéis ahí fácil. Por ejemplo, el transporte. El transporte, que ha crecido un 10%. Claro, eso impacta. Combustibles, congestiones, etc. Por ejemplo, la electricidad, el gas, el housing. Claro, lógico. Por ejemplo, todo, y eso nos explica el 4,1. El resto de bienes, hombre, sí que ha crecido, pero cualquier cosa, no sé, salud 0,8, equipamiento de las casas 2,3, zapatos y vestidos 0,9, o sea, no hay crecimientos significativos en las mayores partes del componente del IPC, ¿de acuerdo? Hay dos elementos que son los que están explicando casi todo el crecimiento. ¿Eso va a continuar? No debería continuar, porque si los tráficos se van ralentizando y hemos visto que incluso el bunkering y todas esas cosas, o por ejemplo el petróleo, pues da síntomas de que no va a crecer mucho más, pues eso se debería ralentizar. ¿Cuál es el problema que tiene esto? Que este crecimiento de la inflación se traslade a los salarios. Porque entonces, claro, porque los procesos de negociación son como son. Si trasladamos esta inflación a los salarios, automáticamente las empresas ya tienen un incremento de costes que es el coste salarial. Por lo tanto, automáticamente genera más procesos de inflacionario, claro. Pero por otro lado, tampoco le vas a exigir a la gente que percibe un salario que asuma los costes de una inflación mayor simplemente porque es coyuntural. Es un proceso complicado, pero en cualquier caso la clave va a estar allí. En la parte de la derecha lo que está es un poco la inflación por países. Fijaros que en España estamos en el 5,4, pero no todos están igual. Alemania no está especialmente bien, como veis 4,8, pero otros países el 2,8, el 3, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, ¿cuál puede ser el futuro? Ahora viene lo que... Bueno, hay cambios que van a ser transitorios, o que yo creo que van a ser transitorios. Lo que yo creo que van a ser transitorios, aunque los ajustes pueden tardar bastante tiempo, pero yo creo razonablemente. Por ejemplo, el de la estructura del consumo.
No tiene mucho sentido, porque los bienes al final, cuando tengamos ya 3 ordenadores, 25 camisas y hayamos cambiado todas las puertas de la casa, imaginaros, pues no vas a seguir comprando más ordenadores, que es absurdo. Entonces volverás, no sé cuándo, pero volverás un poco a la senda del descenso en el consumo de bienes y pues te dedicarás a viajar más, a irte, yo qué sé, a lo que sea, ¿no? Parece razonable. ¿El incremento de la tasa de ahorro? Hombre, pues yo creo que conforme baje la incertidumbre, el ahorro es un elemento de prevención, ¿eh? Tú ahorras o porque te quieres comprar un coche y empiezas a ahorrar ya, pero es un tema distinto, dilatas, difieres el consumo, o porque tienes incertidumbres y dices, mira, yo no sé qué pasa, por si acaso voy a ahorrar, ¿eh? Pero conforme baje la incertidumbre, pues razonablemente la tasa de ahorro debería volver a las pautas normales. O eso explicaría, por lo tanto, el retorno a los crecimientos tendenciales. ¿Cuáles son los crecimientos tendenciales? Pues depende del crecimiento de la población. En España nuestro, el crecimiento tendencial no puede ser más allá entre el 2 y el 3. Entre otras razones porque tenemos una población estancada, para empezar, ¿no? Bueno, las tasas de desempleo deben bajar. Yo creo que sí, ya están bajando sustancialmente. La vacuna e inmunización es vital para que se normalicen los procesos laborales, etcétera, etcétera. Bueno, eso llevará también entonces a la normalización de las tasas de crecimiento del tráfico marítimo, a la reducción de los black sailing, volveremos otra vez a que las navieras cumplan sus horarios y sus lugares de atraque. Se van a incorporar poco a poco esas demandas de pedidos de nuevos barcos, se van a incorporar, o las nuevas demandas de contenedores se van a incorporar al mercado poco a poco, y por lo tanto los fletes y los costes bajarán, pero no van a bajar a los patrones anteriores. ¿Por qué? Porque con los anteriores se pierde, lo habéis visto. Entonces, lo más razonable es que se contenga los precios actuales de fletes, pero no que se alcancen los niveles anteriores. Esto parece bastante razonable. Y bueno, tampoco hay que exagerar. Os he puesto ahí hay otro artículo que no lo he utilizado aquí porque al final ya era muy larga la ponencia. Entonces, lo que sí que está produciéndose a nivel de países es una cierta tendencia al proteccionismo. Y con la excusa de los fletes, etcétera, etcétera, pues sí que hay una cierta propensión al proteccionismo. Y sin embargo, yo creo que tampoco hay que exagerar el impacto de los fletes. Os voy a poner el ejemplo que tenéis ahí. Imaginaos un flete de $6.000. $6.000. Antes valían 800, 900, ahora 6.000 en un contenedor de 20 pies y que maneje 20 toneladas. Bueno, pues hacéis una división muy sencilla y eso significa que por cada kilo de producto el impacto son 33 céntimos. Bien, ¿qué es lo que nos dice eso? Pues que productos de alto valor añadido no lo notan. Los que son de un valor añadido más bajo, agricultura, agrícolas, lo notan más, punto 1. Punto 2. Los que ocupan mucho espacio, muebles, por ejemplo, sufren más porque ocupan mucho espacio en el contenedor, por lo tanto ya no estarían 20 toneladas, serán 5, pues multiplicas por 4. Entonces ahí hay el volumen, el peso, el valor añadido, todas estas cosas influyen en el coste. En el coste, el impacto que tiene el flete, ¿de acuerdo? Pero bueno, en cualquier caso está ahí, ¿no? Hacer cambios más permanentes, que yo creo que estamos bastante de acuerdo. Primero el teletrabajo. ¿Por qué? Porque esto nos permite reducción de viajes. Las reuniones de trabajo, ¿para qué nos reunimos en Madrid todos los presidentes de puertos del Estado para no hacer más que decirle que sí al presidente de la autoridad portuaria? No tiene sentido. O sea, hay muchas cosas que son simplemente, te analizas los papeles y estamos de acuerdo, pues oye, te juntas por un Teams y dices, oye, estamos de acuerdo, pues ya está. Y te ahorras un viaje. Y Madrid está cerca y el AVE está cerca, pero imaginaros reuniones internacionales que te cuestan un montón para hacer cosas que las puedes hacer en Madrid. No quiere decir que la relación personal no sea importante. Yo creo mucho en la relación personal porque la gente que tenemos un poco más de edad, para mí es fundamental verle la cara a la persona que tengo en medio y en la pantalla, pues vale, tira que te va, ¿no? De vez en cuando sí, pero no siempre tú, ¿eh? Bueno, entonces, moraleja, no es para siempre, pero yo creo que sí que el teletrabajo va a persistir, ¿no? Aumenta la flexibilidad, etcétera, etcétera. Eso automáticamente nos va a llevar a que hace falta la generalización del 5G para temas, esto es obvio. Si queremos la digitalización de las empresas, queremos el teletrabajo, queremos no sé qué, pues el 5G va a ser clave, ¿no? Esto puede aumentar los desequilibrios en las familias y por lo tanto el nivel de sí.
sin lugar a dudas. Aquellas personas que no estén de alguna forma adaptadas a esta nueva ola tecnológica, pues serán marginados. Sinceramente, hay que hacer un esfuerzo por recuperarlas. Hay que hacer un esfuerzo para que no se nos descuelgue una parte de la sociedad. Y no es fácil. Reubicación de la reubicación. Yo no sería, en este tema no sería muy maximalista. Yo creo que aquellos productos en que, como comentábamos hace un momento, en que los costes de los fletes son importantes y tal, pues a lo mejor ese margen suficiente, el impacto que pueda tener de $1 o $2 en kilo, pues te permite a lo mejor tener la posibilidad de hacer una reindustrialización en zonas europeas, a lo mejor. Pero yo creo que va a provocar más una diversificación espacial. Yo creo que al final lo que hemos demostrado es que no puede ser que China y Taiwán tengan el 90% de la producción de chips. No puede ser, no puede ser. Entonces sí que tenemos que hacer una diversificación espacial. Esto lo tengo claro. ¿Eso significa reindustrialización aquí y aquí todo? No, porque yo creo en los costes relativos, en los costes comparativos y cosas de esta, y a mí no me parece que no sea ahí. Otro elemento que va a cambiar, los stocks estratégicos. No podemos tener... ahí estábamos acostumbrados a trabajar just in time y entonces cuando hice una pieza le llamo y a la logística en 2 días lo tenía en casa, el contenedor. Pues ahora no va a ser así. Entonces probablemente no nos va a quedar más remedio que aumentar los stocks estratégicos para evitar o para prevenir cualquier ruptura, ¿no? Hay ciertos sectores que van a continuar, la sanidad sin lugar a dudas va a continuar porque pandemias va a seguir habiendo y vacunas harán falta mal y variantes del COVID seguirán. Cambios en la estructura del consumo y la producción energética se están produciendo ya claramente. Las renovables están teniendo cada vez más impacto, pero tampoco hay que sobrevalorarlas. Os voy a poner un gráfico ahora y si no somos capaces de simultanear el descenso, por ejemplo, el cierre de las minas de carbón, no lo simultaneamos con la autorización de temas de renovables, pues podemos tener problemas graves, como ha pasado en Alemania o como ha pasado en España, que hemos tenido que volver a abrir las térmicas porque no había capacidad suficiente. O sea que ¿van a provocar descenso del consumo? Parece razonable, de petróleo, parece razonable. ¿Eso significa que habrá una menor elasticidad del comercio en incremento de la renta? Seguro, porque es inevitable. Y este es el último. Aquí tenéis una cosa que me parece muy importante. Y lo deberían tener todos los que toman decisiones, lo deberían tener en la cabeza. Esto es lo que aporta en el mundo cada energía. Entonces, el verde es el petróleo, el gris es el carbón, el otro es la energía, el gas, y ahí tenéis poco a poco el resto de energías. La que tenéis más arriba de todo son las renovables. Fijaros que está creciendo mucho las renovables. Pero las renovables en un corto plazo de tiempo podemos esperar que sustituya completamente al carbón. ¿O no? A corto plazo no. A corto plazo no. Si la apoyamos mucho, insistimos, invertimos, etcétera, etcétera, en un plazo de 10, 15 años podemos sustituir una parte significativamente del carbón o del petróleo. De hecho, en la parte segunda, la parte vuestra de la derecha, lo que tenéis son el peso que cada uno de esos fuentes energéticas representa en el consumo total mundial. Entonces sí que es verdad que se nota que el petróleo está cayendo. Antes era el 40% y ahora va camino de ser el 30% o el 32%. Eso sí. O, por ejemplo, en el tema del carbón, fijaros que hubo una subida y ya está bajando, pero está en torno al 27% aproximadamente y está bastante estable todavía, ¿no? El rojo, el gas natural ha crecido porque lo hemos estado potenciando, etcétera. Y entonces las renovables, que es la última, fijaros que está creciendo mucho, pero en este momento las renovables son el 6% del consumo de energía mundial. Claro, entonces cuando nos empeñamos en acelerar las cosas en demasía y tú cierras minas de carbón, que yo soy partidario, no me entendáis negativamente, yo soy partidario de las renovables, de hecho estamos intentando hacer el plan de renovables todo para el puerto, ya me contaréis, para el 2030, pero al 2030, y para una cosa muy concreta, que es el puerto. Ojo, claro, este es un problema, ¿no? Entonces tú no le puedes pedir que las renovables pasen de ser el 7% al 40% en 10 años, no puedes hacerlo. No hay dinero para invertir en esos temas, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es graduarlo poco a poco, es tener muy claro dónde queremos llegar y hacer y apoyar las inversiones que sean necesarias, pero poco a poco, siendo conscientes. Si no, tendremos lo que está pasando con la energía eléctrica en Europa en este momento, en otros sitios, que hay problemas, claro.
Claro que hay problemas. Bueno, pues yo creo que más ya os vale, ¿no? Ya os he aburrido suficiente. Ya está.